Estás con tu... A ver, bueno, ya nos empezamos a conectar. A ver. Bueno, ya empezaron, bueno, a sumarse los chicos. Vamos a esperar que se sigan sumando para hacerlo entrar a José. Hola David, Pili. Ahí está José que nos está saludando. Bueno, ya lo voy a hacer entrar a José mientras esperamos que se siga sumando la gente. A ver. Está Gloria también. Ahí estamos viendo una computadora de José, pero no lo. Ahí No, está no, José. ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? Ayer me había peinado todo para... Y era una prueba nada más. Era una prueba para que no metamos la pata en el vivo, ¿entendés? Pero bueno, esperamos un ratito que se están Sí, sumando. tranquila, tranquila. Ahí vemos Ningún que se problema. están sumando. Contame un poco, Ceci, qué tipo de público es para saber a dónde Mirá, dirigen. son chicos jóvenes, ¿sí? Más o menos, hay de todo un poco, tenés de 20 y pico de años y gente de 20 y pico de años para arriba, ¿sí? Ok. Gente joven, por eso es bueno, bueno, aclararles con detalle algunas cosas. Y justo hoy, José, que te tenemos, que sacaste una editorial con Pedro Guiraldes en La Nación, excelente, que te voy a preguntar más adelante. Pero bueno, Perfecto. 10 puntos, 10 igualmente puntos. yo les voy contando, para los que no saben, que José es militar, es periodista, es escritor, es hincha de River, fanático de River, no podía faltar. Dirigió hace años el diario del Bolsillo, que los chicos no lo conocen, pero era un diario que se repartía gratis en el colectivo, que traía las noticias más importantes. La verdad que fue bárbaro, yo lo conocía el diario del Bolsillo. También fuiste director de la revista B1, ¿te acordás? Vitamina para la memoria en la década del 70. De Y Madrid, también de Madrid. La Madrid revista también, que Madrid. trae. Y de La Madrid. revista Madrid, Tuviste la revista Madrid que enloqueció a la gente de Barcelona, de porque Barcelona, se puso claro, histérica. no le gustó a la gente de Barcelona que saliera Madrid. No les gustó, no les gustó. Pero bueno, la verdad que excelentes todas las publicaciones. Todavía hasta el día de hoy me siguen preguntando por la revista B1. Mirá. Vos sabés que nada, fue un proyecto que tuvo, creo que llegó a 13 números y tenía un secretario de redacción que era magnífico, que Sí. era un tal Pedro Mirá, el María. secretario de la redacción lo tengo por acá y se está riendo. Un gran abrazo, Pedrito, un gran abrazo. Era mi mano izquierda ortopédica enyesada, Pedrito. Un gran abrazo. Sí, te está Gran escuchando. abrazo, gran soldado y bellísima persona. Creo que fueron 13 números o 12 números de B1 y Sí, unos 5, 6 o 7 de Madrid. Y sí, yo había antes trabajado en el diario Bolsillo, que era un diario gratuito, que era toda una novedad por el tema de la distribución. Lo que sí. nosotros hicimos con el diario gratuito fue no solamente achicar la dosis de noticias y poder meterla en un papel que se llamaba, por eso se llamaba de bolsillo, Sí. sino que además reemplazamos la cadena de distribución habitual de los diarios, que son los kioscos, que implica una red logística enorme, acercando el diario a los medios masivos de transporte. Sí. Entonces, al acercarlos ahí, resolvimos el tema de la distribución, entonces teníamos una tirada enorme. Ahora, cuando sacamos, después la Argentina no acompañó, ¿no? La Argentina, por supuesto, No, frustra todo, sí, nos frustra todos los intentos. sí. Eh, cuando sacamos las revistas pagas, por lo menos para mí era la primera experiencia de un producto que iba a los kioscos.
Claro, Entonces me acuerdo. ahí con Pedro aprendimos muchísimo, aprendimos mucho y cometimos muchos errores y todo, pero bueno, no fue muy bueno. Siempre como toda experiencia, no, me madres. Ahí está, gracias. Como toda experiencia eh, es buena para aquilatar experiencia, pero uno de los errores que cometimos con la revista Madrid y B1 fue el desconocimiento que teníamos del canal de circulación. Entonces no tuvimos un buen distribuidor, Claro, sí, me acuerdo. que no seleccionó bien nuestros públicos. Para darte un ejemplo y dejar de aburrir a la gente con este tema. Nosotros, por ejemplo, en la red de subtes, nuestro público era un público de subte, ponele, por decir una cosa, de Sí, línea A y D, sí. y no de B y C, ponele, por decir una cosa. Bueno, no fue buena la cadena de distribución en ese sentido, el distribuidor no era bueno, lo padecimos con Pedro, pero bueno, es una excelente experiencia. Y más que nada, metiéndonos un poquito en el tema que vamos a hablar, todo esto tiene un enorme componente de comunicación. Esto se trata de un tema de comunicación. Hay un enorme desafío de comunicación para, para que se pueda, digamos, para que se pueda avanzar y para que se pueda tener logros, hay un desafío de comunicación a cumplir. Y hay que extremar la inteligencia y la prudencia para, para saber qué mecanismos y qué formatos de comunicación adoptamos para dar esta batalla, que es una batalla cultural, ¿no? Claro, Usted me bueno, dirá si José, va llegando gente al baile, pero cuando usted quiera, sí, empezamos a sí. charlar, ¿no? Bueno, pero con este la rompiste. Con este libro Sí, realmente es impactante. Es un libro que yo lo veo el día de hoy y tiene tanta información y que hoy estábamos hablando acá que no lo sabemos aprovechar. Es impresionante. Este libro es un libro para una denuncia. ¿Qué sí. te llevó a Bueno, escribir? de hecho, Cecilia, eh, bueno, primero, y lo voy a seguir haciendo durante toda la charla, agradecerte por tu valentía, por tu testimonio de siempre. Sos una mujer de mucho coraje, que no es que no haya medido lo que significaba para su familia, al contrario, puso en la balanza lo que esta lucha que era necesaria significaba para su familia, y para tu familia fue un orgullo. Así que no tengo más que palabras de Bueno, reconocimiento nos vamos a y tirar piropo agradecimiento. porque yo también, realmente José, vos también estuviste desde el primer día cuando nos conocimos en toda esta lucha, hace años que venís luchando por la verdad histórica. Bueno, acá se ve lo que has sacado, Mentirás tus muertos, es excelente el libro. Te digo, da indignación leerlo porque te da bronca un montón de cosas. Pero que tenemos que conocer, que los argentinos tenemos que conocer toda la historia completa, por más dolorosa que sea, para poder cerrarla. Y estas injusticias que se están viviendo y que las vemos en tus libros, las tienen que conocer los jóvenes. Por eso es importante. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Qué buena pregunta. La redacción de B1. La redacción de B1 funcionaba en mi departamento, ahí enfrente del zoológico. Y ahí Sí, estábamos con Pedro, y un día, esperando que Pedro desocupara mi computadora para poder escribir algo respecto a la revista B1, tomé un libro al azar de mi biblioteca, que era el libro de Richard Gillespie, un escritor inglés, un historiador inglés, que sí, investigó la historia reciente de los argentinos, y que se llamaba Montoneros Soldados de Perón. Y lo abrí también al azar, y encontré el caso de un militante de Montoneros que había sido muerto por la propia organización Montoneros por traidor.
Y entonces ahí el libro de Gillespie daba mucho detalle al respecto, y yo me llamó la atención, y yo creo que ya había comprado yo los informes Nunca Más, los nuevos informes Nunca Más, y entonces fui a buscarlo, a ese joven del que hablaba, que se llamaba Jaimal, fui a buscarlo en el informe Nunca Más. Ahora, si ya empezamos, tengo que hacer una aclaración esencial, una de las aclaraciones importantes. Esta es una batalla cultural, es una batalla que se da en la cabeza de la gente. El territorio de combate hoy es por la cabeza de la gente, por la opinión pública. Sí. Porque es esa izquierda que perdió sus objetivos con la caída de la Unión Soviética, el derrumbe de los socialismos reales. Esa izquierda fue mutando y tuvo un maestro enorme que fue Gramsci, que precisamente lo que buscaba era pelear, discutir las ideas del mundo. No me acuerdo cómo es la frase exacta, pero es muy buena. Discutir las ideas del mundo para discutir, estar en el mundo de las ideas para que sean las ideas del mundo. O sea, cambiar el sentido común de la gente a través de los medios de comunicación, cambiar el paradigma cultural de la gente. Sí. Poner en duda todo, etc. La cuestión es que en ese sentido, la izquierda argentina, derrotada desde el punto de vista militar en su intento de toma del poder, como hacían los socialismos reales en los 70, nosotros lo vemos como un proceso límpido y claro, y decimos qué bien que le fue muy mal durante mucho tiempo también, esto es verdad, ¿no es cierto? Sí, a esas izquierdas le fue muy mal durante mucho tiempo. La cuestión es que con el inapreciable apoyo de los medios de comunicación han logrado durante muchos años reemplazar la verdad histórica por un cuento, por un relato sobre los hechos. Y además tiene una particularidad esto, porque no es una discusión de bibliotecarios, una discusión de ratas de biblioteca, tiene una vigencia política imposible de soslayar. O sea, el proyecto político que hoy gobierna en la Argentina tiene como uno de sus cimientos este mito de los 70. Sí, totalmente de acuerdo. Sencillamente, analizando desde el punto de vista político, si alguien quisiera hacer oposición política, por ejemplo, si todavía existiera el peronismo real, si todavía existiera, en este terreno tendría el campo allanado para darles el combate, porque les derrumba el mito en 30 segundos. Exactamente, sí. Entonces este mito fundante que le da las razones, que le da como el sentido épico, como el sentido histórico al kirchnerismo, que es una mentira, es una falacia absoluta de todo punto de vista, nadie se lo ha discutido. Es muy curioso, es un fenómeno analizar cómo la clase dirigencial argentina, en todos los ambientes, desde la iglesia, los empresarios, los gremios, los partidos políticos, etc., le han regalado a estos fracasados de los 70 el relato, la historia reciente de los argentinos. Nadie se animó a cuestionar nada. Sí. Nada, aparte, el que se animaba, el que se animaba te destruían los medios de comunicación, te destruía todo. Vos sos un ejemplo de eso. Siendo como para los que por edad vivimos la década del 70, para nosotros nos resulta tan fácil, tan sencillo, pero claro, no contamos con los millones y millones y millones y millones y millones de dólares que cuenta el relato, por razones que a lo mejor después, durante la charla, analizamos, y con el apoyo de los medios de comunicación. La cuestión es que el establishment se ha rendido frente al relato. ¿Será porque tienen la cola sucia? Los empresarios, sectores de la iglesia, ¿será porque tienen la cola sucia frente a la izquierda? Que no son capaces. Nosotros, los católicos, los cristianos, no tenemos que tener temor nunca a la verdad.
Nosotros no tememos decir para nada, señalar la cantidad de errores gravísimos que han cometido el peronismo y las Fuerzas Armadas para combatir a la guerrilla. Exactamente. Esto no convierte a los terroristas en ejemplos para entregarle los derechos humanos y para entregarle la interpretación de la historia reciente. Yo hacía una comparación hace un tiempo con un famoso caso, triste caso, de un violador de chicos, de alumnos suyos en un colegio de San Isidro, que era profesor de Historia del Arte, Sí. Y que se llamaba Malenchini, Peter Malenchini. Resulta que ese tipo había violado a sucesivas camadas de alumnos, una cosa tristísima, de un colegio de San Isidro, y muchos años después sus víctimas se animaron y con el recurso de una cámara oculta le hicieron una cama al tipo, y el tipo terminó confesando eso, y entonces salió en todos los medios, salió en América TV, etc. De acuerdo. Lo escracharon los alumnos, los exalumnos, ya gente grande, y reconoció sus crímenes. Bueno, ¿qué pasó con Peter Malenchini? Nada, porque sus crímenes habían prescrito. Pero a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento ofrecerle a Peter Malenchini ser ministro de Educación de la Argentina. Claro. Ni darle un canal de televisión para que enseñe a los chicos manualidades. Por más que sus crímenes hayan prescrito, era un violín, era un violador, era un pedófilo. Pagar un subsidio. Entonces, si bien no tuvo una condena penal, tuvo una severísima condena social que hizo que no pudiera estar tranquilo en ningún lugar de la Argentina y terminara muriéndose tristemente en algún rincón oscuro de nuestro país. Sí. Bueno, los guerrilleros de los años 70 son los Peter Malenchini, son los Peter Malenchini. Por más que sus crímenes aparentemente hayan prescrito, vamos a suponer que hayan prescrito sus crímenes, que me permito, Cecilia, enunciar algunos de los crímenes que cometían los terroristas, porque cuando los terroristas actuaban, cometían asociación ilícita, homicidio, privación ilegal de la libertad seguida de muerte, tortura en muchos casos seguida de muerte, secuestro extorsivo, daños, lesiones en todos los grados, sedición, instigación al suicidio, hasta su consumación, resistencia a la autoridad, abuso de armas, abandono de personas, hurto y robos calificados, falsificación de documentos públicos, amenazas, violación de domicilios, y sigue la lista, ¿no es cierto? Entonces, nos podrán decir que están prescriptos, lo que no van a poder decir nunca es que no los cometieron. Entonces, claro, si son los Peter Malenchini de la década del 70, muy bien, suponiendo que no reciban condena judicial, deben necesariamente, y esa es nuestra lucha, recibir condena social. Social, totalmente de acuerdo. Sacarle la historia reciente, hacer que triunfe la verdad histórica, y sacarles, y denunciar el desfalco que han hecho las arcas públicas, que eso se trata un poco en lo que yo me he especializado, ¿no es cierto? Claro que, José, lo pagamos nosotros. Nosotros claro, estamos pagándole a gente que secuestró, que torturó, que, ¿viste? Es increíble. Para ahorrarles a los chicos tener que leer el mamotreto ese de mi libro, y ni siquiera pero tampoco... Vale la pena, y el es muy ameno para leer. El artículo de La Nación de hoy sí, trata como ejemplo, como un botón de muestra, el increíble caso... Contalo porque es impresionante. Yo lo leí hoy, el artículo... Caso, pero repito, tomado como un ejemplo. Esto es tomado como un ejemplo. Un ejemplo, sí. Un ejemplo oscuro de Santa Fe, una cosa, nadie los conoce, personajes desconocidos, o más o menos. El increíble caso de la familia de Benedetti, que es una familia
santafesina de clase media, cuyos hijos se decidieron jugar a la revolución. En los 70 decidieron los chicos jugar a la revolución socialista, entonces decidieron jugar a la revolución y enfrentaron a la sociedad argentina. El gravísimo error que cometieron las izquierdas en la Argentina, el proceso histórico argentino, porque ese proceso de las guerrillas intentando llegar al poder a través de la lucha armada, era un fenómeno que se daba en el marco de la Guerra Fría, se daba en muchas regiones de América, de África, e inclusive de Europa. En la Argentina tuvo algunas particularidades. En primer lugar, en la Argentina tuvo mucha más masividad, o sea, fue más grande el fenómeno de la guerrilla y la represión. Yo siempre me río del término represión porque está formado de represión. O sea, claro, la guerrilla es la presión y las fuerzas del Estado son la represión, ¿no es cierto? claro. Represión de la cual habla el Código Penal hasta el hartazgo, pero lo han convertido en una mala palabra. Tal cual. Bueno, entonces, ese fenómeno en la Argentina no es del mismo volumen que en Uruguay, donde existía un movimiento guerrillero que se llamaba Tupamaros o MLN, no es el mismo volumen ni cantidad de gente involucrada como en Chile, que existía el movimiento de izquierda revolucionario MIR, no es el mismo fenómeno que en Bolivia, donde existía el ELN, Ejército de Liberación Nacional, etc. En América Latina, salvo en Colombia, donde sí hubo un fenómeno masivo que es distinto del nuestro, en la Argentina lo que pasó es que las guerrillas no solamente tuvieron militantes trotskistas radicales, no radicales del Partido Radical, sino No te entiende. extremos, digamos, sino que se metieron en el peronismo. Entonces, el meterse en el peronismo, infiltrarse en el peronismo, significó que se hiciera mucho más masivo. Eso. Claro. Si uno analiza lo que era el ERP en la Argentina, acá hay dos grandes grupos guerrilleros, ¿no es cierto? Sí. Mira, estamos haciendo un trabajo en el que ya llevamos identificadas 150 siglas distintas, de distintos grupos, grupitos, grupúsculos, etc. Pero los dos grupos más importantes son el ERP y Montoneros. El ERP es trotskista, es guevarista, es radical, es una izquierda radical, y el Montoneros, que suma un montón de grupos, es pretendidamente peronista, ¿no es cierto? Peronista de izquierda, pretendidamente peronista de izquierda. Entonces, en la Argentina, si no hubiera existido el fenómeno del peronismo, y por lo tanto los grupos de izquierda peronista, el ERP tenía un volumen similar al del MIR en Chile, al del MLN en Uruguay, etc. Entonces, el grave error de esas izquierdas, que pretendían, como en el resto de los países donde actuaban, era llegar a la lucha armada y obtener la obtención del poder a través de la toma del poder por la lucha armada, ejemplos que ven tomados de distintos lugares del mundo, de cómo le fue en el sudeste asiático, de cómo le fue ¿cómo se llama?, en Cuba. Entonces, ese era el esquema. El grave error, fue enfrentarse con un gobierno democrático. Claro. Y para colmo, un gobierno democrático peronista. Con una enorme cantidad de adhesión en la población argentina. Ese fue el grave error. Ese fue el error histórico. Sí. No pueden explicar eso. O sea, se les sale la careta a las izquierdas revolucionarias, se le ven los piolines de la careta cuando tienen que explicar por qué, habiendo llegado un gobierno votado por el pueblo, y habiendo llegado nada más y nada menos que el fundador y líder de uno de los gobiernos más populares, de uno de los movimientos más populares de América Latina, como es el peronismo, ellos seguían armados y seguían teniendo objetivos militares, acciones militares, etc. No lo pueden explicar. No pueden explicarlo. Entonces, ellos pegan un salto y utilizan un montón de artilugios para intentar saltar eso, pero cuando uno los trae para acá, en donde se les muestra la careta, porque dice, ustedes no solamente, no era que se oponían al gobierno militar, ustedes
ustedes se oponían al sistema liberal democrático, de las democracias liberales del mundo, y eran, digamos, hay que reconocerlo que en sus documentos, en sus revistas, eran muy claros ellos. Ellos en sus documentos, en sus revistas, eran muy claros. Era muy claro, ahora, sí. cuando tienen que justificar ahora la lucha armada, bueno, muy bien, volvamos a la familia de Benedetti. Esa, la familia. La familia de Benedetti, una familia de clase media cuyos hijos deciden jugar a los revolucionarios en los 70. Entonces, el más grande, Osvaldo Sigfrido, no lo voy a aburrir con todas las cosas que hizo, pero tenía 20 años o 21 años y estuvo en la fundación del ERP, fue uno de los integrantes de la fundación del ERP. Fue el que organizó el secuestro del cónsul británico en Rosario y gerente de la empresa Swift, Silvestre. Fue el que organizó y llevó adelante el robo de 450 millones de pesos en el Banco Nacional de Desarrollo a 6 cuadras de la Plaza de Mayo en el año 71, por ahí me pierdo. Fue el organizador del secuestro y posterior asesinato de Oberdan Salustro. Sí. ¿Sí? Para los chicos, para los que no conocen. Estamos hablando de un gobierno militar, el gobierno de la NUCE. Entonces el ERP es una organización guerrillera que se crea en el 70 y entonces empieza a desarrollar sus acciones. Entonces Osvaldo Sigfrido de Benedetti pasa a ser el responsable militar del ERP y empieza a participar de todos estos hechos, siendo muy jovencito, pero participa en abril del 72 del secuestro de Oberdan Salustro, que Oberdan Salustro era un industrial de origen paraguayo, ítalo-paraguayo, que era presidente de Fiat en Argentina y en Latinoamérica. Y era el número 3 en la empresa Fiat a nivel mundial. Era un secuestro muy importante. Ellos ni siquiera tenían conciencia de la importancia de la persona que habían secuestrado. La cuestión es que lo secuestran y en 20 días la Cámara Federal, el penal, en un juzgado X, actúan tan bien junto con la policía de la provincia que desbaratan la banda. En poco tiempo, en menos de un mes, la banda estaba desbaratada, el secuestro de Salustro estaba rumbo a aclararse, hasta que una comisión policial va a una casa en Villa Lugano y lo reciben a los tiros y resulta que estaba Salustro escondido allí. ¿No es cierto? Sí. A Salustro lo matan, huyen, 2 guerrilleros, huyen, uno está exiliado en Francia y va a poder comprar dólares baratos. Sí. Es un privilegiado. Y la mujer es detenida, pero al mismo tiempo se realizan un montón de detenciones y cae detenido el organizador del evento, que es Osvaldo Sigfrido de Benedetti. Lo juzgan durante un año, juez, abogado defensor, peritaje, policial, todo, absolutamente todas las reglas de la ley aplicadas al juzgamiento de los hechos terroristas. Sí. Al término de un año de juzgamiento, el 17 de marzo de 1973, les dictan la condena. A Osvaldo Sigfrido de Benedetti, 17 años de prisión. Bueno, no estuvo 2 meses en prisión. Claro. Porque el 25 de mayo del 73, Cámpora por la llegada de la clase política, por la llegada de un tal señor Cámpora, ¿te suena la palabra Cámpora? Sí, entonces, mucho. En esos 49 días en que gobernó Cámpora, la primera medida fue liberar sin ninguna condición a todos los guerrilleros que se habían detenido, juzgado y condenado. Sin ninguna condición. O sea, vos, si estás frente a una fuerza armada y vas a restablecer un sistema democrático, te sentás con los jefes y empezás a discutir dónde dejan las armas, cómo hacen para integrarse, etc. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que le dio el título al Tata Joffre para un libro que escribió que se llama Volver a Matar. O sea, los integrantes de las organizaciones que estuvieron presos durante el gobierno de la NUCE y fueron juzgados y condenados, cuando llega el gobierno democrático, vuelven a las organizaciones terroristas para volver a matar. Bueno, sí, claro, cuando salieron del penal mataron al juez Quiroga, fueron a matar a los jueces que lo habían puesto preso. Uno de los jueces que los habían procesado. Sí. Muy bien. Ese es Osvaldo Sigfrido, pero Osvaldo Sigfrido sale en libertad, participa de la toma de Azul, del regimiento de Azul, ¿sí? Participa de la toma del regimiento, del intento de copamiento del regimiento de Catamarca, en agosto del 74, ¿sí?
y se repliega a Tucumán, y en Tucumán lo detienen junto a Humberto Tumini y a otros herpianos más. Tumini, Barrios de Sí. Pie. Actualmente militante de Barrio de Pie, exdiputado, Sí. etc. Entonces, ese es Osvaldo. El hermano menor, Gabriel Francisco, 3 años menor que Osvaldo. Perdón, Osvaldo queda en prisión, lo mete en prisión el gobierno de Isabel Perón, se mantiene con los militares y según la versión militar, en el 78, cuando lo llevaban a Caspichango a reconocer un posible polígono, lugar donde guardaban armas y demás, intentó fugar y muere, lo matan, y según la versión de la Secretaría de Derechos Humanos fue un fusilamiento. Un ¿Sí? fusilamiento, sí. Muy bien. Entonces, Francisco el menor, empieza a militar a los 15 años en el ERP. A los 15 años, ¿eh? Recuerden las izquierdas que nos han dicho que los pobres soldaditos, que cómo mandamos a los pobres soldaditos. Bueno, a los 15 años empieza a militar en el ERP el amigo Gabriel Francisco de Benedetti. Y la primera misión que le encomiendan es en Buenos Aires. Y lo hacen jefe de este operativo, o uno de los jefes del operativo, que es la toma del Comando de Sanidad. Septiembre de 1973, ya con gobierno peronista, el ERP, que había hecho una tregua con el gobierno peronista, había hecho una tregua, le había ofrecido una tregua, le había dicho que no iba a atacar a funcionarios del gobierno, pero sí iba a seguir su guerra contra el ejército opresor y las fuerzas de la policía, etcétera, etcétera. Toma el Comando de Sanidad para robar armamento y le sale mal, son detenidos, y entre ellos cae Eduardo Anguita, ¿sí? El periodista Eduardo Anguita. Sí, el periodista Eduardo Anguita. Y cae Gabriel Francisco de Benedetti. Gabriel Francisco de Benedetti lo tiene preso Lastiri, que era el presidente interino de ese momento, lo tiene preso Juan Domingo Perón, lo tiene preso María Estela Martínez de Perón, lo tienen preso los militares, y en el año 77, si no me equivoco, 78, en Rawson, estando preso en Rawson, por haber tomado el Comando de Sanidad durante un gobierno democrático, ya condenado, se suicida, se corta la vena con una gilet. No lo dice José D'Angelo, lo dice Eduardo Anguita, y lo dice Pedro Casés Camarero, que era el herpiano que editaba las revistas Estrella Roja y el ERP. ¿Ok? O sea que de Benedetti II se suicida. Se suicida, ¿no? Perfecto, sí. La hermana Emma estaba casada con, si no me equivoco, Rafael de Petris. La hermana Emma militaba en el ERP, Rafael de Petris militaba en el ERP. ¿No es cierto? Muy bien. La hermana Emma es detenida a consecuencia de la investigación del crimen de Salustro, es detenida. El marido no, el marido está en libertad. Después, Osvaldo Sigfrido estaba casado con Liliana Montanaro, que también es detenida en la investigación también era arpiana, la mujer del primero, del más grande. Adela Jorge es la mujer del segundo, de Gabriel Francisco, ¿sí? O sea que eran 6, 3 hermanos y sus maridos o mujeres, los 6 militantes del ERP, ¿no es cierto? Familia. Bueno, muy bien, la resumo. Sí. La resumo, pero necesito ir a ver el archivo, porque si no, no me voy a acordar. La resumo. En total, han cobrado, la familia de Benedetti ha cobrado, actualizado a julio de 2020, ha cobrado del Estado argentino 95.600.000 pesos en indemnizaciones. Una locura. Una familia cuyos hijos se dedicaron a la revolución y atentaron contra gobiernos civiles y metieron bomba y secuestraron y mataron, etc. Nosotros los homenajeamos en el Parque de la Memoria, que es de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Los colocamos en los listados oficiales como víctimas de la represión ilegal del Estado y les pagamos 95,5 millones de pesos en indemnizaciones. Una
sola familia. Les doy el ejemplo de todo lo que no se conoce al respecto. Nosotros en nuestra investigación hemos obtenido la información del pago. Hay dos grandes leyes reparatorias. Las leyes reparatorias son una cosa de Menem que pretendía cerrar las heridas, desconociendo lo que es la izquierda, pensó que pagándoles una indemnización se iban a quedar tranquilos las heridas y sí. Indultaba a todo el mundo y fue un grave error de todo punto de vista, ¿no? Pero como la clase política en general, el establishment, le regaló a la izquierda revolucionaria por temor, por lo que sea, la historia, los tipos se han enriquecido de una manera escandalosa con este tema. ¿Sí? No permiten que nadie investigue este tema, nadie puede acceder a los informes. Nosotros los hemos obtenido por izquierda, a los informes. Yo me acuerdo, José, yo me acuerdo lo que vos has luchado para conseguir los informes. Yo me acuerdo, pero de hace años atrás. Sí, y no te los querían dar, y no te los querían dar, te mandaban al Ministerio de Economía, volvía, y así te tuvieron mucho tiempo. Exactamente, hasta que lo conseguimos por izquierda. Entonces nos permite saber, por ejemplo, lo que ha cobrado Miriam Lewin. Miriam Lewin, sí. Miriam Lewin realmente es una mujer con suerte, porque ella era mujer. Sí. ¿Cómo? Mujer jovencita. Sí. De religión judía. Montonera. Y estuvo en la ESMA 2 años y nadie le tocó un pelo. No, nadie, porque colaboraba con los militares, claro. No, sí, sí. Yo no dije eso, yo digo que tuvo una suerte tremenda. Sí, porque a sus compañeritos de montoneros y de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que fueron los que colocaron el explosivo que hizo caer todo un ala del edificio Cóndor en el año 77, a esos compañeritos de Miriam Lewin, que cayeron todos presos, no se sabe quién dijo dónde estaban, pero cayeron todos presos y fueron muertos, o desaparecidos, etc. Miriam Lewin no tuvo esa desgracia. Ella testimonió que estuvo un día en una comisaría donde sí dice que le pegaron, un día. Después estuvo casi un año en una dependencia de la Fuerza Aérea donde no le tocaron un pelo, y estuvo 2 años en ESMA, donde teniendo todas esas características, era un blanco más que apetecible para las bestias sanguinarias de la Marina. Y sin embargo, ella testimonia y dice, no fui torturada en la ESMA. ¿No es cierto? Ella también ha cobrado una indemnización. Acá hay dos grandes leyes reparatorias. La ley 24411 que ordena pagar una indemnización a los familiares de los desaparecidos y de los muertos en los 70, que permitime que me fije en mis archivos, se han pagado por esa ley 24411, indemnizaciones a familiares de muertos y desaparecidos, se habían pagado hasta diciembre de 2015 7.907, casi 8.000 indemnizaciones. Lo cual da, ese número de 8.000 es significativo, te voy a decir por qué. Por un total actualizado a julio de 2020 de 91.737 millones de pesos. 91.000 millones de pesos pagados sin control. Pagados sin control. La otra ley reparatoria que hay que conocer y que hay que investigar, sobre la cual también hay 7 candados, es la ley 24043, que ordena pagar una indemnización a los detenidos, a los que hayan estado detenidos en aquella época o exiliados. Exiliados, sí. Y de esa ley se han pagado 11.734 indemnizaciones, casi 12.000, suma 8.000 de la ley anterior más casi 12.000 de esta, te da 20.000, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Sí? Y por esa ley se han pagado, perdón,
Actualizados a julio de 2020, 58.735 millones de pesos. O sea que entre las dos leyes da un total aproximado de 150.000 millones de pesos. No, y hay pendientes 7.300 pedidos de indemnización por la ley del exilio forzoso o de la detención. ¿todavía queda por pagar eso? Que significarían unos 34.000 millones más. Pero vos sumás, 8.000 indemnizados por desaparecidos y muertos. Sí. 12.000 indemnizados por haber estado detenidos, pero están vivos. O sea, las Fuerzas Armadas no los mataron. Claro. Ni el peronismo ni las Fuerzas Armadas los mataron. Son casi 20.000. Más 7.000 y algo, tenés 28.000 personas. O sea que no está mal el número de 30.000 del que se habla. No está mal. Porque de verdad puede ser que sean 30.000 todos los que estaban alrededor de las guerrillas y de la violencia armada en los 70. Pero lo curioso es que del proceso militar, de los desaparecidos y muertos, son 6.000. O sea que hay casi 2.000 que son del gobierno peronista. Claro. Entonces, son números interesantes. Mirá, para los chicos. El Estado argentino, en el año 83, cuando vuelve la democracia, Alfonsín promete dedicarse a investigar dónde estaban los desaparecidos. Entonces crea una comisión especial que se llamó Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Tanto era sobre la desaparición, la CONADEP, tanto era sobre la desaparición, que no permitían que se denunciaran muertos. Por ejemplo, qué sé yo, un muerto un muerto, a ver que no sale algún muerto, un muerto en el ataque al regimiento de Formosa. Teóricamente no podía estar denunciado en la CONADEP porque no estaba desaparecido, estaba muerto. Estaba muerto, claro. ¿Ok? Sí. Entonces la CONADEP recibe durante un año en todo el país denuncias sobre desaparición de personas. Y enlista al final de ese año, en el libro que se conoce como el Nunca Más, la cantidad de 8.961 desaparecidos. Sí. ¿No es cierto? Muy bien. Pasaron 30 y tantos años, y en el año 2006... Sí, en el 2006. 32 años, sí. No me sale bien la cuenta. Casi 30 años. En el año 2006 el kirchnerismo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, nos sorprende y dice, muchachos, ¿se acuerdan del informe de la CONADEP de casi 8.000 desaparecidos? Bueno, ese no corre más. Acá les presentamos el nuevo informe, revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. Y ustedes quieren saber que después de 30 años, en donde nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar desapariciones, y donde además, a mitad de ese proceso, salieron leyes que pagaban a los familiares de los desaparecidos. ¿Ustedes quieren saber que el número de desaparecidos no solamente no creció, sino que además disminuyó con respecto al informe inicial? Pues bien, en el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006, los desaparecidos bajan de 8.961 a 7.089. Sí. Pero se incorporan, Cecilia, los muertos, que no estaban en el otro teóricamente, porque el primer informe era solo de desaparecidos. Acá dicen, acá tenemos los desaparecidos, el cuerpo no aparece, y acá están los muertos. En ambos casos el responsable es el Estado, y los muertos son 1.279. O sea que el total de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 es 8.368, aún por debajo, 30 años después, de los 8.961 del CONADEP inicial. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con esa gente, perdóname, José, que por ejemplo disminuyó el número y supuestamente cobró indemnización? Se los indemnizó. Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. El informe del año... No, porque la ley reparatoria, la ley que ordena pagar la indemnización, dice exactamente en el artículo 5, si el desaparecido reaparece, no tendrá obligación de devolver el beneficio si lo hubiera cobrado. O sea que nosotros lo que hicimos fue pasarle lista al listado del 84 con el del 2006,
Sí. nuevo, y resulta que al listado nuevo le faltaban 2.500 nombres que estaban en el listado del viejo. A ver cómo lo ordeno. El gobierno de Alfonsín nos dijo que había 2.500 personas que el gobierno de Néstor Kirchner nos dice que no están desaparecidas. O sea, faltan del segundo informe. ¿Se comprende? Claro. Sí, O sea, se comprende. son los aparecidos. Figuraron Claro. como desaparecidos en el 84, no están más como desaparecidos en 2006, entonces son aparecidos. Les pongo un ejemplo. Carmen Argibay, Claro. la miembro de la Corte Suprema del gobierno kirchnerista, Carmen Argibay, figuró como desaparecida en 1984 y ya no figuró más en 2006. Según la ley reparatoria, si ella cobró la indemnización, no tiene obligación de devolverla si ya lo hubiera cobrado. Lo cual es una estafa tremenda. Y yo te estoy diciendo ya que hay 2.500 personas que tienen que explicar al país si cobraron una indemnización por haber estado desaparecido sin estarlo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ordename un poco la charla y si querés, yo sé mucha la verdad. No, no, está sumamente interesante. Y vos fíjate lo que me estás diciendo ahora de la cantidad del número de desaparecidos. Todos estamos de acuerdo que ya sea uno es una aberración, ¿sí? Que no tendría que haber existido ningún desaparecido. Pero ¿qué pasa ahora? Porque todo el mundo habla, y es obligatorio en la provincia de Buenos Aires decir y hablar de los 30.000 desaparecidos. Sí, esa es una muestra de la cobardía. Yo fui al Parque de la Memoria, sí, y cuando fui a mirar las placas, no habían 30.000 nombres ahí. Te cierro el tema de los números. Sí, resulta que en el año ya teníamos dos informes, uno del 84, sí, 8.961 desaparecidos, y otro del 2006 que dice, no muchachos, los desaparecidos son 7.089 y los muertos son 1.279. Pero resulta que en el año 2015, un mes antes de irse del gobierno, Cristina Kirchner saca un tercer informe. En ese tercer informe los números son los siguientes. Los desaparecidos siguen disminuyendo. Ahora te voy a explicar por qué. Los muertos aumentan un poco, los muertos, por lo tal el total aumenta un poquito. Los desaparecidos son 7.018, a diferencia del 2006 que era 7.089. Los muertos son 1.613. Estamos hablando de un periodo que va desde el 67 más o menos hasta el 83, o sea que son 13, 14 años, 13 años, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, que en la Argentina lo que pasó es que si estos números, y voy con lo de la placa, el Parque de la Memoria tiene un total de 8.751 placas, o sea, todo gira alrededor de un número de 8.000, ¿no es cierto? Sí. Vamos a suponer que durante el gobierno peronista y el gobierno militar se mataron, después vamos a ver cómo murieron, y sí, se hicieron desaparecer a 8.000 personas en total, vamos a suponer que es así. Eso en 13 años da una cuenta que no llega a 600 personas por año, ¿no es cierto? Entonces, como la Argentina vivió una guerra civil intermitente en los años 70, no lo digo yo, lo dicen los jefes montoneros. Los jefes montoneros en el año 89 firman ante la Virgen de Luján un documento que se llama Por la Pacificación Nacional, que tiene 3 puntos muy interesantes. El primero dice, la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Dicen los montoneros. Sí, sí, sí. Durante el gobierno de Menem, en el año 89. La verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos del pasado. Tercero, la pacificación nacional es el requisito, bla, 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 bla. O sea, dice, una guerra civil intermitente, nadie está exento de culpa, nosotros, nadie está exento de culpa, caminemos a la pacificación. Esa, que es sensato, es un documento político sensato, puede discutir más acá, más allá, etcétera, fue absolutamente dejado de lado con la llegada del kirchnerismo. Los únicos responsables de todo lo que se hicieron mal no son los militares,
Los únicos responsables son los militares. Sí. Acá no hubo ninguna guerra civil, acá hubo una cosería de jóvenes idealistas que pensaban distinto. A diferencia de lo que dicen, Firmenich, Canarvaja, Obregón Cano, Perdía, etc. Los jefes montoneros, ¿verdad? Sí. No hubo una guerra civil, los únicos que hicieron las cosas mal fueron los militares, tienen que pagar, y acá no hay pacificación, acá hay memoria, verdad y justicia en el concepto que lo conocemos nosotros. Sí. Entonces, los números son cerca de 8.000 en total. Sí. Sumarle las 1.500 víctimas que produjo la guerrilla, entonces, a todas las tonteras que dice la izquierda cuando habla de estos temas, dice, pero claro, pero las víctimas de la guerrilla pudieron enterrar a sus deudos, y esto es verdad, y son muchísimas menos, claro, normalmente los que ganan la contienda tienen menos muertos que los que pierden la contienda. Claro. Entonces, vos sabés que hay un escritor muy interesante de izquierda que se llama Martín Caparrós, sí. que describe este proceso que es muy interesante, lo describe, hago una pequeña síntesis, ¿no? Dice que es la memoria, discúlpeme que lea un poquitito, ¿no? La memoria que se pretende inconmovible, el gran relato argentino de las últimas décadas, tuvo fases bien distintas, dice Caparrós, que era ex montonero, pero todas con un elemento común, fueron escritas por los derrotados. La memoria tuvo fases, pero todas esas fases fueron escritas por los derrotados. Y la memoria no quedó en manos de los que ganaron, sino de los que perdimos, dice Caparrós. ¿Ok? Y explica las tres fases de la memoria. Desde 1977 hasta 1995, el militante, el combatiente, es presentado solo como víctima. Solo víctima. Nadie tenía que decir ni a qué organización pertenecía, nada. Eran solo víctimas de una jauría de locos que salieron a matar. Hasta esa época. En el año 96 se inicia un periodo en donde, como ellos veían que teóricamente nunca iban a alcanzar ningún tipo de poder, porque eran maltratados eran ignorados por todos los gobiernos, empieza un periodo donde muchos escritores empiezan a contar toda la verdad. Entonces surgen libros como La voluntad, de Anguita y Caparrós. De Anguita y Caparrós, etcétera, donde ellos cuentan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos a reivindicar la militancia. Entonces, estos no eran unos solo víctimas, sino que eran combatientes por el socialismo. Claro. ¿Ok? Porque si no, dicen, sería restarles la militancia, sería volverlos a desaparecer. Pero después viene la tercera etapa, que es desde el año de la aparición de los Kirchner. Y dice, el militante como militonto, dice acá. Dice, se empezó a decir que la mayoría de las víctimas lo fueron porque habían elegido pelear por una forma de sociedad. Perdón, estoy hablando macana. El militante como héroe indefinido, el militante como héroe indefinido como militonto. Los Kirchner en su gobierno empezaron a reivindicar a los militantes setentistas como su referencia histórica, su precedente heroico. Para eso tuvieron que falsear esas historias. Como no tenían ninguna intención de retomar las convicciones socialistas que los habían llevado a la muerte, los transformaron en unos raros activistas socialdemócratas, reivindicaron su militancia, pero la vaciaron de contenido. O sea, nadie se sabe por qué carajo pelearon los montoneros, los tercianos, porque son convertidos en una especie de pero ¿cómo? Luchaban por la democracia, pero enfrentaban a los gobiernos peronistas. ¿Cómo se explica todo eso? Entonces, licuaron el contenido de la militancia de estos muchachos. Así es. Escúchame, José, te quedan 5 minutos. Es recontra interesante tu charla. No, pero escuchate esta. Después vamos a hacer otro vivo porque es muy interesante. Yo sé que vos conocés casos puntuales para que la gente conozca cómo realmente lo que es la mentira. Pero en estos minutitos, ¿cómo se...
Sí, Te dale. cuento uno, déjame contar uno Sí, para sí, que por para favor, que se contá. entienda la locura. Pero hay otra cosa importante. Nosotros hemos denunciado estos casos. No hemos hecho solamente un tema testimonial, qué barbaridad, sino que nos hemos presentado como Comodoro Pi, hemos presentado una denuncia. Una Lo de ellas la sé, presentó la heroica Jovina Luna, Bobina que sé que la Luna. has entrevistado, ¿sí? Sí, sí. Jovina Y que Luna, nos está viendo. que reivindica el derecho de su hermano y de los 9 compañeros del hermano y del resto de los muertos en Formosa por montoneros, que ha presentado Sí. una denuncia en Comodoro Pi, que hace 7 u 8 meses que no tenemos ni noticia de qué pasó. Está en el juzgado de Rafecas, ¿ok? Ah, bueno, La denuncia que yo presenté, de la cual te voy a contar un solo caso para terminar, sí. por lo menos por mi lado, la presenté a fin de año, tampoco ha tenido movimientos y la tiene el juzgado del doctor Ariel Lijo. Muy bien, te voy a contar un solo caso. Yo leo una revista Estrella Roja y veo en la contratapa de la revista Del Air de los años 70, que pueden consultarla, es un lugar espectacular, www.ruinasdigitales.com, ahí están todas las revistas de los 70 digitalizadas. Leo en una contratapa del ERP diciendo: matamos al recontramil hijo de su madre de Atilio Santillán por buchón del ejército. O sea, anuncian que habían matado en Buenos Aires 2 días antes del golpe militar del 76 a Atilio Santillán. Entonces, cuando yo leo eso, me voy al listado de 1984, a ver si lo habían puesto como víctima, no estaba. Me voy al listado del 2006, a ver si el kirchnerismo lo había puesto como víctima del Estado para cobrar una indemnización, Santillán no estaba. Me voy al listado de Cristina Kirchner del año 2015, a ver si la habían incorporado como víctima, Santillán no estaba. Dije, bueno, listo. Y digo, me voy a fijar en la planilla de pago. Y me fijo en la planilla de pago y a Santillán le pagaron. ¿Qué significa esto? Hacen Que lo que alguien quieren. Qué fue bárbaro. la derecho humano, tocó el timbre, apareció un tipo y me dijo: ¿me pagás Santillán? Pero ¿tenés alguna prueba que lo mató el Estado? No. Y bueno, te lo pago igual. Entonces le pagaron 12 millones de pesos a No, alguien, Santillán, que no solamente no es víctima del Estado, sino que es víctima de la guerrilla, porque además el señor Arnold Kremer dice en un libro reciente que él escuchó, que vive Luis Matini, que fue el segundo jefe de sí, Santucho en el ERP, dice: yo escuché de boca de Santucho cuando ordenó matarlo a Santillán, o sea que no queda ninguna duda de que lo mató el ERP a claro. Santillán. No lo mató el Estado, no lo denunciaron en ningún lugar y sin Pero embargo le cobró. pagaron. La pregunta que yo hago es, si se atrevieron a pagarle a Santillán, que era un dirigente sindical conocido, que salió en la tapa de todos los diarios, ¿a cuánto Juan Pérez le pagaron indemnización que no lo han denunciado en ningún lugar, no lo han puesto en ningún informe y le han pagado igual? Tarea para la justicia. Tal cual. Este No, tema es fundamental para difundirlo. Realmente hay que difundir todo esto para que se conozca, porque nos están robando a nosotros. Nos están sacando la plata a nosotros. Es increíble. Y las víctimas del terrorismo no cobraron nunca nada, ni un peso. absolutamente. Yo para terminar, te digo, Sí, Milito. le digo a los Sí, chicos que, a los chicos que están escuchando, le digo: chicos, les han mentido. Pregúntense por qué les han mentido, por qué causa les han mentido, y traten de meterse a averiguar, porque esta batalla por la verdad histórica no es una batalla de bibliotecarios viejos como yo, sino que es una batalla que tiene incidencia directa en la vida política de los argentinos. Todo lo totalmente. que pasa en Argentina hoy tiene que ver con los 70. Y si no desmontamos el mito kirchnerista de los 70, van a seguir teniendo un poder simbólico, va a seguir teniendo un poder simbólico. Lo que hay que demostrar es que que son unos ladrones y que eran unos criminales. Eso es lo que hay que demostrar. Tal cual. No, José, mil gracias por este vivo. Seguramente al te contrario. vuelva a llamar, ¿sí? Para que nos sigas contando algunos casos más. ¿Cómo no? Te agradezco muchísimo, porque estuvo Bueno, un cariño bárbaro. grande a todos, un cariño grande a todos y felicitaciones, Ceci, por tu lucha. Y un abrazo a Pedrito. Bueno, y felicitaciones por la tuya. Y gracias, José, por todo lo que haces. Chao, chao. Hasta Chao, hasta luego. luego.